Buenas noches, vamos de inmediato con un tema que todos los que siguen el pasatiempo nacional, nuestra marca béisbol, el béisbol, tanto la pelota invernal dominicana como el béisbol de la Grandes Ligas, constantemente sale a colación esa polarización de cuál ha sido el mejor lanzador dominicano de todos los tiempos en el Big Show. Los referentes obligados, Pedro Martínez, Juan Marichal. Destacar, y poniéndolo en contexto, Juan Marichal fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1983 en su tercera oportunidad con el 83.7%. Pedro Martínez, 32 años posterior, en el 2015, fue exaltado con el 91.1%, aunque hay que hacer la delimitación, la acotación, de que Pedro Martínez fue exaltado, a diferencia de Don Juan, que fue su tercera elección. Pedro Martínez fue en su primera oportunidad en las papeletas de votación de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica. Hay que hacer también la puntuación de que el mínimo en el cual un jugador puede ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown es el 75%, sobre la base de que el jugador, como condición sine qua non, debe obtener al menos el 5% que le garantice, por así decirlo, la permanencia en las papeletas de votación. Bueno, ustedes ven ahí el gráfico que hemos preparado y agradecerle a ese joven, que es un gran ejemplo, un joven que tan pronto vio ese artículo que nosotros en ese entonces fue publicado en El Decano, el Listín Diario. Richard Brito, un joven orgullo de Santiago, nos preparó este gráfico en base a los datos con el cual nosotros hicimos el artículo. Miren, ustedes ven ahí las entradas lanzadas. Juan Marichal, mucho más innings lanzados que Pedro Martínez, a pesar, ojo, de que jugó 2 años menos, y ustedes lo ven en la última, en la parte final de la columna, jugó 2 años menos. Juan Marichal jugó 16 años, del 60 al 75, sin embargo, 3.507 innings lanzados, y Pedro Martínez, a pesar de que jugó 2 años más, lanzó unas 700 entradas menos que Juan Marichal. ¿Cómo se explica eso? Bueno, una de las partes de los plus, el valor agregado que tiene Juan Marichal, es que en ese entonces prácticamente cubría todos los partidos, incluso los que perdía. Y es por eso que mucha gente no entiende cómo Don Juan, que ganó 243 partidos, ustedes lo ven aquí, completó un partido más de los que ganó. Y esa es la explicación, que muchos de los partidos que él perdía también cubría la ruta completa. Ustedes ven ahí las entradas lanzadas, los juegos, los ganados. Don Juan ganó unos 34 partidos más que Pedro Martínez. Don Juan perdió 42 partidos más que Pedro Martínez. La efectividad, Don Juan es mejor, aunque luego voy a hablar de lo que es la efectividad ajustada a la época, el contexto en el cual cada lanzador le tocó desarrollar sus talentos y habilidades. 2.89 de Juan Marichal contra 2.93 de Pedro Martínez, donde Pedro Martínez sí se pone en manifiesto que tuvo un mayor dominio, mucho más ponchador que Don Juan. Fíjense que Pedro Martínez, con 700 innings lanzados, menos que Juan Marichal, ponchó prácticamente 1.000 bateadores más que Don Juan. Pedro ponchó 3.154 bateadores en 2.827 innings, un tercio. En términos de lo que es la proporción por cada 9 innings lanzados, Pedro Martínez ponchó 10 bateadores por cada 9 innings lanzados. En el caso de Don Juan, apenas con respecto a Pedro Martínez, ponchó 2.303 en 3.507 innings. No fue ese ponchador tan dominante como sí lo fue Pedro Martínez. En términos de proporción por cada 9 innings lanzados, Don Juan ponchó apenas 5 bateadores por cada 9 innings lanzados, en contraposición con Pedro Martínez, que ponchó 10 por cada 9 innings lanzados. Hay un aspecto donde sí Don Juan se advierte una ventaja bastante marcada con respecto a Pedro Martínez, y es el aspecto que tiene que ver con los juegos completos y las blanqueadas. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, en juegos completos, 244 juegos completos de Pedro Martínez con apenas 46 de Pedro Martínez. Estamos hablando de casi 200 juegos completos más, exactamente 198 juegos completos más de Marichal sobre Pedro Martínez. Las blanqueadas, Don Juan tuvo 52, Pedro Martínez tuvo 17. Estamos hablando de 35 blanqueadas más. ¿Por qué analizo lo del contexto? Qué bueno que ustedes traten de delimitar esa parte. Miren, en la época de Juan Marichal se estilaba que el lanzador abridor tenía prácticamente que cubrir toda la ruta, y es por eso que ustedes ven esa enorme cantidad de innings lanzados de Juan Marichal con respecto a Pedro Martínez. Hoy en día, en la época donde a Pedro Martínez le tocó lanzar del 92 al 2009, en esos 18 años,
hay un bullpen especializado, hay un pitcher que incluso viene a hacerle out a un bateador. Verbigracia, el caso de Jesse Orozco, que estuvo en Grandes Ligas hasta hace unos años y su única misión en su condición de zurdo era hacerle out a un zurdo. Lo traían, hacía out a ese zurdo y Jesse Orozco se iba para las duchas. Así trato yo de poner en contexto lo que es las épocas. Hay que ver si don Juan Marichal hoy en día, con la especialización que tiene el bullpen y todo lo que conlleva el juego per se, iba a completar la cantidad de juegos que completó en ese entonces. Y si nos extrapolamos al caso de Pedro Martínez, hay que ver si Pedro Martínez en ese entonces, partiendo de una contextura física incluso más delgada que Juan Marichal, Pedro 5'10", 5'11", don Juan 6'1", por ahí, hay que ver también en ese aspecto si Pedro Martínez iba a mantener ese dominio que ejerció en prácticamente una proporción de 7 innings por cada salida lanzada. Ustedes saben que desde el punto de vista biológico, a mayor entrada lanzada, como es natural, eso va a redundar en que el pitcher no tenga esa efectividad y ese dominio. Es lo mismo en el cuarto, quinto inning, que estar en el noveno, en el décimo, como hizo don Juan, que lanzó 16 juegos contra Warren Spahn, que se conoce como The Greatest Game Ever Pitched. The Greatest Game Ever Pitched. El juego más grande jamás lanzado, que en la inauguración de nuestra Academia de Béisbol en Bánica, ustedes pueden buscar ese video, don Juan hablando de ese juego histórico que lo decidió Willie Mays en el inning 16. Destacar de don Juan que en la década de los 60 fue el pitcher más ganador. Don Juan ganó 6 veces, 20 o más partidos, oigan eso, 20 o más partidos, incluyendo en una ocasión ganó 26 y 2 veces ganó 25 juegos. 6 veces. Pedro Martínez ganó 20 o más en solo 2 ocasiones. Pedro Martínez ganó 3 sayón, Juan Marichal no ganó ninguno. Hay que hacer también la acotación, trato de ser lo más objetivo posible, de que en ese entonces solamente se otorgaba un premio sayón por ambas ligas. Don Juan tuvo, por así decirlo, el choque desde el punto de vista generacional de coincidir con un Bob Gibson, que es el dueño de la efectividad más baja en la historia de Grandes Ligas, con 1.12 en 1968, coincidió con Sandy Koufax, que tuvo sus últimos 6 años, quizás los más dominantes junto con los de Pedro Martínez en el contexto del cual estoy mencionando. Entonces hay que hacer esa acotación. Se enfrentó también a pitchers como Don Drysdale, ya dije Bob Gibson, Sandy Koufax, etc. Entonces, si nos vamos a Pedro Martínez, ustedes pueden buscar, hay una estadística que pone en manifiesto la valía de un lanzador determinado ajustándolo al contexto de las épocas. Y es en ese contexto que Pedro Martínez, desde mi punto de vista, emerge como el lanzador abridor más dominante en la historia. ¿Por qué digo eso? Miren, si ustedes buscan a Sandy Koufax y buscan el referente obligado, que es Bob Gibson, que tuvo una efectividad de 1.2 en el 68, comparándola con Pedro Martínez en el 2000, que tuvo 1.74, en términos absolutos, si usted dice, bueno, 1.12 es mejor que 1.74 en términos absolutos. ¿Y por qué analizo lo del contexto? Por lo siguiente. Cuando Bob Gibson tuvo efectividad de 1.12 en 1968, la efectividad colectiva de la Liga Nacional estaba en 3.02. Cuando Pedro Martínez tuvo 1.74 en el 2000, la efectividad colectiva de la Liga Americana estaba en 4.92. Partiendo de lo que es ese contexto y la media desde el punto de vista generacional, hay que llegar a la obligada conclusión de que Pedro Martínez en el 2000 fue mucho más dominante que lo que fue Bob Gibson en el 68. ¿Por qué? Tan sencillo. Evalúe el contexto. ¿Cuál era la efectividad colectiva en ambas épocas? Y en ese esquema es que yo sustento la tesis de que Pedro Martínez ha sido el lanzador más dominante de la historia del juego. Ojo, Pedro Martínez puso esos datos extraordinarios en la época del bateo y la época de los esteroides. Basta con hacer el referente histórico de los jugadores que conectaron 40 o 50 cuadrangulares. En la época de don Juan, de 60 a 75, quizás 5. En la época de Pedro Martínez, del 92 al 2009, más de 40 jugadores conectaron más de 40 y 50 cuadrangulares. Verbigracia, el caso de un Sammy Sosa, que conectó 3 veces 60 o más cuadrangulares. El caso de Barry Bonds, que en el 2001 estableció la marca de 73 cuadrangulares en una campaña, recibiendo 177 boletos, y ese barbarazo conectó 73 cuadrangulares. En el caso de Bonds, poniendo de manifiesto lo que era la época, el bateo de los esteroides y todo eso, hay que llegar a esa obligada conclusión de que, por mucho,
La época que le tocó lanzar a Pedro Martínez había un evidente barraje ofensivo, quizás supeditado al aspecto del uso de los esteroides. Sintetizando, si usted me elige o me dice, Héctor, dame tu opinión, un pitcher para ganar en un año un juego vital, me inclino por el monstruo de Mano Guayabo. ¿El qué? Si en cambio usted me dice y supedita esa pregunta en términos de perspectiva, viendo más allá de la curvita, un pitcher a 10, 15 o 20 años, partiendo de lo que se conoce como el win share, victorias compartidas, mi opinión va a estar supeditada a don Juan Marichal por el aspecto de la durabilidad, lo cual nuevamente destaco que se pone de manifiesto en esa cantidad extraordinaria de innings lanzados. Así es que yo espero que con esto he tratado de ser lo más objetivo posible, analizar el contexto, las épocas, poniéndolo en perspectiva, así como dije la fortaleza de don Juan Marichal, dije la fortaleza de Pedro Martínez. Y es obvio. ¿Y para ti cuál de los dos es mejor? No, yo me quedo con Pedro Martínez por el contexto. Sí. En la época del bateo y los esteroides, obviamente, reitero, Raúl, Sí. destacar la durabilidad de don Juan Marichal en una época... Era más consistente. Sí, más consistente. Pero es lo que te digo, por eso hablo del contexto. Hay que ver si don Juan, hoy en día, con la especialización del bullpen, iba a lanzar todos esos innings. Claro. O en su defecto, si Pedro Martínez en aquella época, No lo- por su contextura física, No, iba a lanzar no lo la cantidad aguantaba, de no lo innings aguantaba, no lo lanzados aguantaba. de don Juan Marichal. Pedro no lo aguantaba. Bueno, Yo eso creo, es subjetivo, yo creo que él obviamente. sí. Porque definitivamente. Entonces, tú lo que quieres decir, si está comparando este el mejor de todos los tiempos y lo está comparando con Juan Marichal y Juan Marichal con él, entonces tú, para ti, esos son los dos que ha dado para ti. Son de todos los los tiempos, mejores los mejores lanzadores de peloteros. todos los tiempos. Ah, Sí, ok. sí. Y en una lista donde yo pongo, por ejemplo, a Walter Johnson, el hombre de las 110 blanqueadas, Sí. a Bo Gibson, Sí. a Nolan Sandy Ryan, Koufax, Nolan Nolan Ryan. Ryan, el hombre Sí. que ponchó 5.714 Drysdale, bateadores, 7 juegos Drysdale. sin hit, 11 juegos de un solo hit. Sí. Sin duda que como dominicanos eso es lo más importante y lo que ellos han destacado uno y otro, que se profesan una admiración mutua. Lo más importante es que ambos han elevado a lo más alto de lo que es la dominicanidad y han defendido los colores patrios con mucho orgullo y dignidad, y son dos dominicanos los cuales nos debemos sentir orgullosamente representados. Y ese es el Montecristi. Ese es de Montecristi y este es de Mano Guayabo. Y yo soy de Bánica. Agárrese ahí cómo hacen la... ¿Te gustó? Dale. Señor, me lo llevo. Buenas noches, nos vemos. Bye, El bye. jueves, dice él. Bye, bye. Sí.